quiero dedicar algunas semanas, si Dios me lo permite, a hablar acerca de la importancia de la vida devocional personal y familiarmente y de la disciplina que debemos tener respecto a los asuntos espirituales. Y yo quiero que hoy vayamos a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Y usted va a estar atento a la enseñanza. No sé si me escuchan bien atrás, ¿sí? ¿Sí escuchan bien? Si no, le subimos un poquito. 1 Samuel 2. Y vamos a leer del versículo 12 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, para que todos participemos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de que la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba, da carne que da sal para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Amén. Vuelvan a leer nuevamente el versículo 17, hermano. Hermano, el título de la enseñanza de hoy es el siguiente. Eres responsable por tu familia. Eres responsable por tu familia. Ojalá estén atentos, tomen apuntes y recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo me da a mí la gracia para explicar este pasaje y les dé a ustedes la gracia para comprenderlo y atesorarlo en su corazón. Hermanos, cada día, de diversas formas, familias se forman y familias se destruyen. El egoísmo impera tanto en la formación como en la disolución de los hogares. Así que el que se forma en familias no es algo misterioso, sino el hecho de cómo las familias viven y cómo se desempeñan a lo largo de su existencia. La mayoría, muchas, bueno, no digo la mayoría, pero muchas terminan destruidas, acabadas, simplemente por el egoísmo de cada una de las personas que están allí conformando esa familia. Nosotros como cristianos, escucho muchas voces, quiero por favor un poquito de silencio, pongan atención, no se distraigan. Hermanos, Dios nos dio una familia no solo para que la alimentemos, lo cual hacen hasta los incrédulos. Los ateos también cuidan de su familia y los ateos también aman a su familia. No solamente nos dio una familia para que la alimentemos, sino que a los creyentes Dios nos ha dado una familia para que la amemos. Pero para que la amemos, ¿cómo? Formándolos en la verdad. Hay expresiones de amor. Una caricia es una expresión de amor, un regalo es una expresión de amor, pero uno de las grandes expresiones de amor que debe haber en nosotros como creyentes es el compartir el evangelio a cualquier persona y especialmente compartir la palabra, la verdad de Dios y el ejemplo de Dios a las personas que están cerca a nosotros. Recordemos que Dios responsabiliza a los hombres de sus esposas. Dios responsabiliza a los hombres de sus esposas. A las esposas Dios las responsabiliza del cuidado y la atención de sus maridos. A los padres Dios responsabiliza de la crianza de sus hijos. Y a los hijos Dios responsabiliza de la honra que deben a sus padres. Y a todos los miembros de la familia Dios los responsabiliza de la honra que le deben a Dios, a Cristo, como Señor. El relato de los hijos de Elí, del sacerdote Elí, que es lo que acabamos de leer, un fragmento de ese relato, nos muestra cuán bajo pueden caer unos hijos mundanos a pesar de haber sido criados en el templo. Escuche esto.
Esa historia de los hijos de Elí, que vamos a ver hoy, que va a servir como base para nuestra enseñanza, nos muestra cuán bajo pueden caer unos hijos mundanos a pesar de que hayan sido criados en el templo. Nos muestra también qué tan responsable hace Dios a los padres sobre los pecados de sus hijos cuando estos, es decir, sus padres, son permisivos y no impiden que ellos hagan lo que se les antoja. Y también esta historia nos habla de las consecuencias terribles que pueden venir sobre las familias que toman a la ligera su consagración al Señor. Así que usted debe estar muy atento y le pido que no se distraiga, no es tiempo de hablar con el vecino, es tiempo de estar aquí poniendo atención, porque durante estos minutos sé que Dios va a confrontar su vida y esto va a ser muy importante porque sé que habiendo preparado esto de corazón y basado en la palabra, lo que hoy se enseñe, como todo lo que se enseña de la palabra de Dios, será para su bendición, pero también puede ser para su juicio, porque si usted echa en saco roto las amonestaciones y las advertencias de la palabra de Dios, usted será responsable, no por ignorancia, porque no supiera las cosas, sino porque usted no quiere obedecer a Dios. Hoy es un mensaje para los padres, pero también es para los esposos, las esposas y para los hijos. Porque sí, hermanos, no cualquier hogar que se diga ser cristiano vive como un hogar cristiano y da honra a Dios como un hogar cristiano. Algunos piensan que la gracia de Dios es solo perdón absoluto. Y sí, hermanos, la gracia de Dios es perdón absoluto. Y en eso nos regocijamos. No tenemos que hacer nada para ser salvados más que creer en lo que Jesús dice de Él mismo y de su obra en su palabra. Pero recordemos que la gracia de Dios no solo es perdón absoluto, sino que también es poder de Dios para vivir santamente. Escuche, quien crea en la gracia que Dios nos da a través de Jesucristo, tiene que creer que Dios nos perdona a través de esa bendita gracia de la obra de Jesucristo, pero también tiene que creer que esa gracia hará de él una persona santa, porque la gracia no solo es perdón, sino la gracia es poder de Dios para santificación. Quien dice tener gracia, pero vive en el pecado, se regocija en el pecado, excusa su pecado, ignora su pecado y quiere hacer la vista gorda con su pecado, no tiene gracia, no tiene poder de Dios en él y está condenado y debería temer. Hermanos amados, eso pasó, creo yo, también en el caso de Elí y de sus hijos. Y nos puede pasar a los padres y a las familias cristianas. Nos ha llamado Dios a ser sal y ser luz, ser influencia. Influencia primero que todo ¿a quién? A la gente que tenemos más cerca. Hay gente, como decía esta mañana, que piensa en las naciones. Primero piensa en los que están cerca suyo. Ellos son los que más necesitan del evangelio. Es bueno predicar, es bueno enviar misioneros, es bueno levantar ministros, pero eso no es lo más importante, sino predicar a nuestras familias y después hacer el resto de la obra de Dios. Amén. Hermanos, están equivocados quienes piensan que por ser Dios lleno de gracia no tendrá en cuenta nuestra negligencia y descuido sobre lo que nos ha encomendado. Miren el caso del sacerdote Elí, ahorita se los voy a explicar, se los voy a comentar, se los voy a contextualizar. Pero mire, el sacerdote Elí era la máxima autoridad espiritual en Israel. Escuche, en Israel, en la nación de Dios, en el pueblo de Dios, Elí era la máxima autoridad espiritual. Si alguien quería tener una referencia de lo que era vivir una vida agradable a Dios, digámoslo de esa manera, tenían que mirar, o la gente tendía a mirar pues al sacerdote, quien era el que oficiaba en ese momento como mediador entre el pueblo y Dios y presentaba los sacrificios del pueblo a Dios. Así que uno creería que había mucha espiritualidad allí. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que siendo él el sacerdote, el que ejercía ese sacerdocio, tenía unos hijos que por herencia también eran sacerdotes. Los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Fines, eran sacerdotes. ¿Pero por qué eran sacerdotes? Porque ellos heredaban el sacerdocio. De la línea de Aarón, de la descendencia de Aarón, todos los que vendrían siempre heredaban el sacerdocio. Ahora, el hecho de que ellos fueran sacerdotes, los hijos de Elí, no significaba que ellos eran hombres de Dios, porque lo que nos muestra la palabra es que estos eran hombres impíos, malvados, eran hombres sucios.
Eran hombres que despreciaban a Dios y eran hombres que se aprovechaban del servicio que decían prestarle a Él. Y de ahí el relato con el que comenzamos. Dios había destinado ciertas partes de la carne de los sacrificios para que los sacerdotes comieran, porque Dios siempre ha pensado que de las ofrendas del pueblo de Dios, los que ministran a Dios vivan, digámoslo así. Y así era el caso de los levitas, pero Dios no les daba todo, ni lo que ellos quisieran. El Señor les había establecido en Levítico y en Deuteronomio que habían ciertas partes de la carne que ellos debían tomar. Sin embargo, había una parte que debía ofrecerse en sacrificio a Dios y que debía quemarse, ¿sí? Y básicamente la parte que se quemaba era la grosura, se llama en la Biblia. ¿Qué es la grosura? Básicamente, hermanos, el gordo, la grasa, ¿sí? Y si usted se da cuenta, cuando uno asa carne, claro que yo hace rato no lo hago, no puedo comer de eso, pero bueno, está bien. Cuando se asa la carne, lo que huele, ¿qué es? Lo que huele rico, ¿qué es? La grosura, ¿no? La grasa. Claro, eso le correspondía a ¿quién? A Dios. Porque se ofrecía ese sacrificio, se quemaba y ese aroma subía delante de Dios como un sacrificio, como una ofrenda por el pecado de las personas. ¿Qué hacían estos hombres? No respetaban eso, sino que traían un garfio y lo mandaban. Y lo que les cayera era de ellos. Y aún el pueblo sabía que eso no estaba bien. Y la gente le decía, no, espere, déjeme ofrecer el sacrificio a Dios y después usted toma lo que quiera. Y ellos decían, no, incluso forzaban a la gente. ¿Qué hombres tan malos eran? Siendo sacerdotes de Dios, ellos abusaban del pueblo y abusaban de los sacrificios a Dios. No tenían ningún respeto por Dios, siendo hijos del sumo sacerdote de Dios. Hermanos, esta narración tiene que comprenderse desde el relato que hace Primera y Segunda de Samuel acerca, bueno, en el caso de Primera de Samuel, que es el que estamos leyendo, en el relato de la vida de un hombre que se llamó Samuel, que fue juez y profeta de Israel. Y hay un contraste, y aunque hoy no nos vamos a centrar en Samuel, sí quiero que lo tengan presente. Estos hijos de Elí, los sacerdotes que debían ser consagrados a Dios, no lo eran. Eran hombres malvados. Y Dios se proveyó de un niño al cual su madre, escuchen, su madre consagró desde que nació al servicio de Dios. Porque Samuel era hijo de una mujer que se llamó Ana, que era estéril. Ella oró, y si usted lee Samuel lo va a ver. Ella oró a Dios, Dios hizo un milagro, tuvo su hijo, pero ella le dijo, Señor, si tú me das este hijo, no lo voy a tener para mí, te lo voy a entregar a ti para tu servicio. Y desde el momento en que ella lo dejó de amamantar, lo llevó al templo y allí lo dedicó para el servicio a Dios. Y este hombre fue el gran profeta Samuel, que sirvió fielmente a Dios durante toda su vida. Este hombre había sido dedicado por su madre al servicio de Dios. En cambio, los hijos del sacerdote, que habían crecido en el templo, estaban dedicados a la maldad y al pecado. Así que hay un contraste allí. Hoy nos centramos en los hijos de Elí, pero recuerde que cuando usted lee Samuel se va a acordar de lo que Dios en su fidelidad al pueblo hizo, y es proveerles un profeta cuando los que estaban llamados a servir a Dios no lo hicieron fielmente. Hermanos, yo quiero que veamos varias cosas. Hoy vamos a ver primero que todo cuál era el pecado de los hijos de Elí. Segundo, vamos a ver cuál era el pecado de Elí, o sea, de su padre. Y tercero, quiero que veamos las consecuencias del pecado de Elí y de sus hijos, y de esa manera podamos tomar esto como una ilustración clara de lo que nosotros como padres, como hijos, como esposos y esposas y como familia debemos hacer delante de Dios y debemos cuidarnos delante de Dios. Primero que todo, veamos cuál fue el pecado de los hijos de Elí, porque no fue simplemente lo que les acabo de comentar. La Biblia es clara respecto a mencionar cuáles eran los pecados de estos hombres que se llamaban Ofni y Fines, ¿sí? Y si usted tiene la Biblia, y tiene que tenerla en la mano porque aquí usamos la escritura, le pido que vaya al versículo 12, 1 Samuel 2:12. Usted lo tiene, hermano, ¿y qué dice allí en 1 Samuel 2:12? Léanlo. El primer pecado de los hijos de Elí, ¿cuál era? No conocían a Dios. El primer pecado de los hijos de Elí que se menciona allí es que ellos no conocían a Dios. Pero escuche, no lo tome tan a la ligera. ¿Los hijos de un creyente no conocen a Dios? ¿Cómo es posible eso? Yo he conocido hijos de panaderos
que aunque tengan profesiones saben hacer roscones. ¿Quién les enseñó? Su papá, ¿no es cierto? Y conocí hijos de mecánicos que aunque son ingenieros, otra cosa hoy en día, yo los he visto, saben de mecánica normal porque se engrasaron con sus padres y se metieron debajo de los carros. Porque sus padres, ¿qué hacen? ¿Qué hacen habitualmente los padres con los hijos? ¿Qué hacen? Les enseñan su oficio, ¿no es cierto? Eso es lo que habitualmente se hace. Y el hijo de un músico, yo me imagino que por lo menos la pandereta tocará, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿saben una cosa? Los hijos de Elí no conocían a Dios. Y los hijos de muchos que se dicen ser creyentes no conocen a Dios. Y cuando dice que no conocen a Dios, no quiere decir que ellos externamente no supieran que era el templo, que era el sacrificio, que eran las alabanzas, que eran los salmos. Todo eso lo conocían. Ellos conocían todo externamente. Pero ellos no tenían temor de Dios, ellos no creían en Dios realmente, ellos no honraban a Dios, por eso no conocían a Dios. ¿Me escucha? Terrible que los hijos de un creyente no conozcan a Dios. Habían aprendido todo lo externo del culto a Dios. Yo estoy seguro que como sacerdotes ellos se sabían de memoria cómo se ofrecía un culto, cómo se presentaban los sacrificios, se los sabían de memoria, pero para ellos eso no significaba absolutamente nada, como a veces cuando muchos de los que son nuestros, no solamente nuestros hijos, tal vez nuestras esposas y esposas, incluso viniendo a la iglesia, vienen, pero esto no significa absolutamente nada para ellos, porque no conocen a Dios. Hermanos, yo no quiero entrar más allá de lo que la Biblia dice, a entrar en presuposiciones. Asumo que Elí no era un hombre malvado plenamente. No creo que Elí fuera un sacerdote descuidado porque si no Dios lo hubiera cortado hace años. Y él ya era anciano. Asumo que Elí, entre comillas, o de cierta forma, fue un buen sacerdote. El pecado de Elí no fue no hacer bien su trabajo. El pecado de Elí fue haber descuidado ¿a quién? A su familia. Ese fue el pecado de Elí. Y eso se manifestó en que sus hijos no conocían a Dios. Hermanos, si no tenemos una vida de fe en nuestro hogar, y cuando hablo de una vida de fe, me refiero aquí a una vida devocional, una vida práctica, donde lo que aprendemos en las Escrituras y en la iglesia se viva. Si eso no existe en nuestra casa, miren, lo más seguro es que nuestros hijos y nuestras familias solo tendrán una religiosidad superficial. Miren, yo le tengo temor, porque es que es fácil hoy a veces las personas le dicen a sus hijos, repite esta oración y ya eres salvo. O a veces con que los niños lleguen a ciertas iglesias donde hay unas escuelas dominicales que parecen Disneylandia, y ellos digan, yo quiero ir a la iglesia, y el papá dice, uy, el niño recibió el poder de Dios porque él quiere ir a la iglesia. No, él quiere ir a jugar. Él no quiere realmente a Cristo. O porque el adolescente entró en el grupo de jóvenes donde hay una cantidad de adolescentes como él que son más carnales que cualquier cosa, simplemente están jugando a la iglesia en ese lugar, y él está contento allá, porque yo dirigí ese tipo de jóvenes durante muchos años, y gracias a Dios aquí hay un remanente fiel que Dios salvó. Porque la mayoría no fue así. Y porque esté allí contento y esté viviendo lo mismo del mundo, pero dentro de la iglesia, y uno piense que son cristianos por eso. No, hermanos, no nos podemos engañar. Tal vez Elí, pienso yo, estaba contento de que sus hijos fueran sacerdotes también como él. Y sin embargo, lo que él no sabía es que esos hijos eran más malos que cualquiera. Así también he conocido padres cristianos que piensan que sus hijos son muy espirituales, pero que son hijos malvados. Todo porque ellos no han sabido asumir su responsabilidad como cabezas y pastores de su familia. Para muchos hijos, la fe de sus padres solo es un accesorio de fin de semana. Ellos notan que no es sincera su fe y por lo tanto viven igual que el mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo puedes tú aparentar delante de tus hijos? No lo vas a hacer. Mira, si vas a ser cristiano, y yo sé que solo se es cristiano cuando uno ve su maldad, ve a Cristo y ya no tiene otra opción que seguirlo a Él, porque uno dice, como decía Pedro, cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes no se van también? Y Pedro dijo, pero Señor, ¿a quién iremos?
si solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso le pasa a un cristiano. El cristiano dice, yo ya no tengo opción, es Cristo o Cristo, porque yo no concibo la vida ni la existencia sin Él. Pero cuando las personas quieren jugar a veces al cristianismo, lo que terminan haciendo es que daño a sus familias. Daño a los suyos, daño a los que ven ese mal testimonio. Hermanos, los hijos de Elí no conocían a Dios. No quiere decir que no conocieran las formas del cristianismo, digámoslo así, quiero decirlo, aunque estamos hablando del Antiguo Testamento. Como a veces muchas de las personas que han estado cerca de nosotros conocen ciertas cosas, ¿no? Si uno se acerca a su familia y hoy en día le dice que va a hacer una oración por ellas, ellos le dicen a usted que no. No, le dicen sí, y ore por mí para que me vaya bien. Me ha pasado muchas veces a mí. Usted que es pastor, Dios lo escucha, venga que... Y ellos parece que fueran, y cualquier incauto diría, uy, son creyentes, mire, les gusta que oren. No, ellos no aman la oración, ellos no aman a Cristo. Simplemente conocen una parte externa del cristianismo que les parece llamativa, pero adentro no quieren entrar, no quieren morir, no quieren tomar la cruz, no quieren vivir para el Señor. Entonces los hijos de Elí no conocían a Dios. Y mire el segundo pecado de los hijos de Elí. Vamos al versículo 13 al 16, y por favor léanlo ustedes. 13 al 16. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Amén. Sí, lean, perdón, discúlpame, es que estoy aquí. Terminen. Queme la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré con la fuerza. Amén. Primer pecado de los hijos de Elí, no conocían a Dios. Segundo pecado de los hijos de Elí, no tenían ningún respeto por Dios ni por su culto. No tenían ningún respeto por Dios ni por su culto. Yo les he explicado a ustedes que Dios había destinado cierta parte de la carne que se ofrecía a Dios en sacrificio por los pecados para que las personas que servían, los sacerdotes, la tomaran y comieran con sus familias. Dios nunca ha descuidado a las personas que sirven a su causa, que sirven a su obra. Y era justo que estas personas lo hicieran. Pero ellos no podían tomar lo que les pareciera, ellos tenían que tomar lo que Dios había designado. Ahora bien, escuchen, estas personas abusivamente tomaban lo que les parecía y daban un mal ejemplo al pueblo, porque al ser ellos los sacerdotes, en vez de estar inspirando al pueblo a la solemnidad del culto, a la seriedad del culto, a la seriedad de los sacrificios a Dios, a arrepentirse de la maldad, lo que los estaban incitando era a tener en poco los sacrificios que se elevaban a Dios. Y por lo tanto estos hombres estaban pecando gravemente contra el Señor. Yo pienso que algunas personas que se dicen ser cristianas o son cristianas, no sé, cuando son descuidadas con la iglesia, cuando son descuidadas con su devoción personal y familiar a Dios, cuando los hijos y las esposas o los esposos notan que su temor a Dios no es cierto, sino que es más una máscara, una religiosidad externa, superficial. Cuando sus hijos notan que usted puede ser deshonesto, a pesar de que el domingo esté cantando a Dios y esté escuchando la palabra y diciendo amén. Cuando usted es una persona que no respeta a su esposa o a su esposo, o usted es un hombre que ha tenido hogares y casas y nunca ha honrado a una mujer como debe ser, o usted es una mujer que ha hecho eso también, o cuando usted justifica sus pecados delante de sus hijos, ellos van a entender que no hay solemnidad ni seriedad delante de Dios, ni el culto a Dios. Cuando nosotros anteponemos, yo sé que esto lo he dicho muchas veces, pero quiero decirlo con el corazón y con amor,
Pero hace una advertencia, cuando para nosotros el domingo, el culto al Señor es cualquier cosa y cualquier cosa sirve como excusa para no estar. Nuestros hijos son testigos de eso. Y como estos hijos de Eli, Ofni y Fines, despreciaban las ofrendas de Dios, estamos incitando a nuestros hijos a que desprecien el culto a Dios y a que desprecien a Dios. Hermano, no hay cabida en la verdad para personas que piensen que las cosas que son adoración a Dios, que son ofrecidas a Dios en nuestra vida, como el culto, como las ofrendas, como la vida devocional y como tantas otras cosas, no hay cabida para las personas que piensan que esto no vale, que es opcional en la vida cristiana, que lo que importa es la gracia. Hermanos, si hay gracia, no solamente hay gracia para salvarlo, sino hay gracia para santificarlo y hacer lo que usted ame, no solo a Dios, sino todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando usted como padre se para y habla mal de la iglesia delante de su esposa, sus hijos, su esposo, criticando, en vez de ser sabio, y si tiene un problema con un hermano, hablar con él, como dice la palabra, o llevarlo a la disciplina bíblica. Cuando usted hace eso, usted no tiene respeto por Dios ni por su culto, y está incitando a sus hijos a que hagan lo mismo. Cuando tenemos el culto como una cosa más del domingo y salimos corriendo de acá, también estamos incitando a nuestros hijos a que tomen esto como cualquier cosa. Y no estoy diciendo que vamos a estar aquí todo el día en el lugar de reunión. Pero quiero decir, hermanos, que para nosotros es muy importante que entendamos que estos hombres creían que las ofrendas eran cualquier cosa y que eso no importa, yo cojo, eso es mío, ¿y qué? Y si no le gusta, pues entonces póngase bravo y yo se la quito. Eso era hablando en lenguaje del siglo XXI, era lo que ellos estaban haciendo. Y la gente misma le decía, imagínense, el pueblo, los que debían ser enseñados, estaban enseñando a los sacerdotes. El pueblo les decía, no, pero espera, yo traje esta ofrenda para el Señor, por favor no hagas eso. Quememos la grosura y después coges lo que quieras. Y ellos no negociaban porque eran hombres malvados, egoístas. Gente que se aprovecha de la fe. Como hay personas, a veces la gente piensa que los que se aprovechan de la fe necesariamente son pastores. Sí, hay pastores aprovechados de la fe, pero hay creyentes aprovechados de la fe. Porque es muy rico creerse un creyente y vivir como quiera. Eso calma la conciencia, eso es un buen negocio. ¿Sí o no? Creerse cristiano, aparentar, Dios está conmigo y vivir como quiera. Eso también es aprovecharse de la fe. Hermanos, el segundo pecado de los hijos de Eli era que no tenían ningún respeto por Dios ni por su culto. Si nosotros no somos delicados en dar ejemplo a nuestras familias y usar el nombre de Dios con respeto, si nosotros no somos cuidadosos con eso, nuestros hijos pueden pensar que cualquier esfuerzo para honrar a Dios que se haga en la vida no vale la pena. Y que solo aquello en que puedan sacar beneficio para sus intereses es lo que pueden hacer, sacando provecho de la fe. El versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tercer pecado de los hijos de Eli, hermanos. El primero es que no conocían a Dios. El segundo es que no tenían ningún respeto por Dios ni por su culto. El tercero es que ellos practicaban la inmoralidad sin que nadie se los impidiera. Escuchen, padres y esposos cristianos y esposas. Ellos practicaban la inmoralidad sin que nadie se los impidiera. Yo quiero que lean el versículo 22, por favor. Versículo 22. Estamos en 1 Samuel 2. 22, ¿qué dice? Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira el grado de degeneración a la que habían llegado estos hombres. No solo despreciaban el culto y despreciaban a Dios, no solo no conocían a Dios, sino que también practicaban la inmoralidad abiertamente y nadie se los impedía. Había unas mujeres que servían de cierta forma como porteras en el templo. El templo del que se refiere aquí en 1 Samuel no es el gran templo que vemos después en
en finales del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque aún no había sido construido. Era el tabernáculo, pero un poquito mejorado, digámoslo así. Esa palabra no está muy bien usada porque no se puede mejorar lo que Dios diseñó, pero me refiero a que ya lo habían establecido. El tabernáculo era una tienda que la armaban y desarmaban y donde estaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora ellos ya se habían establecido, ellos estaban en esta ciudad y allí establecieron el tabernáculo y se había quedado quieto allí. Y eran unas mujeres que estaban dedicadas, y era una labor sagrada, digámoslo así, para cuidar la puerta o ser las porteras del tabernáculo, digámoslo así, afuera. ¿Y qué hacían estos hombres? Se acostaban con ellas. No había ningún respeto. Estos hombres eran duros de corazón y de conciencia. No tenían ningún respeto y estaban entregados a la inmoralidad sexual. Qué gran daño estaban haciendo estos hombres. Y la pregunta no es solamente por qué ellos seguían haciendo las cosas, sino ¿dónde estaba su padre cuando estos jóvenes, porque eran jóvenes, hacían todo ello? La psicología de hoy enseña que uno tiene que dejar a los niños hacer lo que quieran, ¿sí o no? Los métodos pedagógicos y de enseñanza, básicamente, no todos me imagino, pero algunos enfatizan el hecho de la individualidad y de la tolerancia, mal llamada tolerancia. O sea, es decir, haga lo que quiera. Si un niño dice que es niña, entonces toca dejarlo que crea eso. Por poner un ejemplo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios hace responsables a los padres cuando ellos no han impedido el pecado de sus hijos. Miren, lo que tenían estos hombres era un estilo de vida mundano. ¿Qué es la mundanalidad? La escuché en estos días, me pareció una muy buena definición. Escuchen lo siguiente. ¿Qué es la mundanalidad? La mundanalidad es el estilo de vida que hace que el pecado parezca normal. Si usted va a un lugar o está en medio de una comunidad donde el pecado parece normal, entonces allí hay mundanalidad. Si usted llega a una casa y la que manda es la señora, la esposa, y me ha dicho, cuidado porque me ha dicho, y la señora es la que manipula y hace, eso está en contra de la palabra, ¿sí o no? Entonces allí ¿qué hay? Mundanalidad. Y a ellos les parece normal. Y así es el pecado. Ahora, la mundanalidad también hace que lo santo y recto parezca normal. Que lo que es correcto y santo parezca normal. Y estos hombres estaban en la mundanalidad. Y hay hijos y familias de creyentes que están andando en la mundanalidad. ¿Y a qué me refiero? Sé que el hecho de que la persona crea y confíe en Jesús como Salvador es un asunto personal. Pero aquí nos estamos refiriendo a lo que los padres, bajo el cuidado de sus hijos, o que cuidan a sus hijos, deben permitir y no permitir dentro de sus hogares. Y en este caso, nadie se los impedía. Esa mundanalidad de sus hijos, ese pecado sexual y esa inmoralidad. Así que note los 3 pecados de los hijos de Elí terribles. Escuche, los hijos de Elí no conocían a Dios. ¿Es usted creyente? Amigo y hermano, sus hijos tienen que conocer a Dios. Porque lo tienen, no sé. No estoy diciendo que sean salvados por lo que usted haga, pero estoy diciendo que sus hijos tienen que tener el conocimiento de las Escrituras y de la verdad bíblica y doctrinal sólido, porque ellos lo tienen a usted. Ahora bien, ellos no tenían ningún respeto por Dios ni por su culto. Usted como padre cristiano y como madre cristiana y como incluso hijo cristiano, porque también puede dar ejemplo a sus padres, debe tomar con seriedad la vida cristiana, el culto a Dios, la iglesia, la palabra, la devoción y todo, para que sus hijos no tengan excusa y ellos sepan que esto es serio, que esto no es un juego. A veces nos dicen, no, la iglesia tiene que ser divertida. La iglesia no tiene que ser divertida. La iglesia tiene que ser lo que tiene que ser: columna y baluarte de la verdad. Nadie está diciendo que aquí somos amargados ni tristes. No lo somos. Pero cuando yo vengo al culto a predicar, yo no estoy pensando cómo los voy a entretener. Estoy pensando cómo voy a exponer correctamente las Escrituras. Porque sé que es lo único que a ustedes les va a servir y a mí también.
Hermanos, algunos dicen, es que la iglesia no es entretenida. Y muchos hijos dicen, no, es que no me gusta eso porque no es entretenido. No importa. Una iglesia tiene que ser que columna y baluarte de la verdad. Y los hijos de Elí practicaban la inmoralidad abiertamente. Y nadie se los impedía. Y hermano, espero que no sea el caso suyo, pero hay padres que se dicen ser cristianos y están alcahueteando el pecado de sus hijos bajo su techo. Sus hijos crecen y se van y tienen una vida perdida, hermanos. Ojalá usted pueda decir, hice todo lo que estaba a mi mano para que no fuera así. Ojalá, pero ya no es su responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Pero mientras estén bajo su techo, no puede ser. No puede ser. No puede ser que usted acepte que sus hijos estén llevando a sus novias, si son inconversos, a su casa, a quién sabe qué cosas. Usted no puede estar aceptando que sus hijos escuchen cualquier tipo de música en su casa. Ay, mira, pero yo no puedo estar las 24 horas con ellos. Tiene razón, pero abiertamente usted tiene que enseñarles. Alguien dice, pero es que van a decir que yo no soy chévere. ¿Y qué nos importa si nuestros hijos piensan que somos chéveres? Si nosotros estamos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad también, y a ser profetas en medio de nuestros hijos, amarlos. Nadie está diciendo que no los amemos, amémoslos mucho, y tratémoslos muy bien, y démosle lo mejor, claro que sí. Pero eso no significa que no seamos profetas en medio de nuestros hijos. Hermanos, esos eran los pecados de los hijos de Elí. Ahora veamos cuáles eran los pecados de Elí. ¿Cuáles eran los pecados de Elí? Vamos a ir, hermanos, todos tienen Biblia. Vamos a ir a capítulo 2, versículos 27 al 29. 27 al 29, por favor, léanlo ustedes. Primera de Samuel 2, 27 al 29. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ahora. Mire lo que dice ese último, escuche muy bien. Mire lo que el Señor le está diciendo a Elí. Mire, ¿por qué habéis hollado? ¿Saben qué es hollar? Pisar. ¿Por qué habéis pisado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cuál fue el primer pecado de Elí? Que honró más a sus hijos que a Dios. A nosotros nos han dicho en nuestra cultura que lo más grande son los hijos. No, lo más grande no son los hijos, ni nuestra esposa ni nuestro esposo, por más que los amemos y que Dios nos mande a amarlos. Lo más grande es Cristo, el más grande es Cristo, y si no es así, para ti no vas a ir al cielo. Allá no va a haber esposa ni hijos, allá solo va a haber Cristo. Y no es solamente allá, aquí ya tenemos que tener eso en nuestro corazón. Nadie está diciendo que abandones a tu familia, debes amarla y Dios te responsabiliza por ellos. Pero mire lo que pasa, y aquí está la raíz del pecado de Elí. Este hombre honró más a sus hijos que a Dios, prefirió permitir que sus hijos pecaran antes que obedecer a Dios. Y note algo, aunque Elí no hizo estos pecados, Elí no era el que estaba abusando de las ofrendas, él no lo estaba haciendo. Elí no se estaba acostando con ninguna mujer. Elí no estaba haciendo ninguno de estos pecados, pero ¿a quién Dios reprendió? Ni siquiera dice que le haya dicho algo a los hijos, ¿se lo dijo a quién? A Elí. Escuchen esto. Muchos padres se lavan las manos y dicen, no, es que, pues yo qué puedo hacer, ya tiene 12 años, él hace lo que quiere. Amigo y hermano, Dios te hace responsable por el pecado de tus hijos si tú no has hecho lo que te corresponde hacer como padre. Hermanos,
el Señor responsabilizó a Elí, porque aunque él no pecó igual que sus hijos, él permitió el pecado en sus hijos. El amor desenfocado de algunos hacia los suyos los conduce a destruirlos, al hacer de ellos, ¿qué? Ídolos, que creen estar por encima de todo. Hermanos, amemos a nuestros hijos. Yo amo a mis hijos. Últimamente me he puesto hasta más, no sé, como más cariñoso. Yo no soy tan así, pero Dios lo despierta a uno, ¿no? Y los veo y me enternece mucho. Pero ¿sabe una cosa? Eso está bien, eso es bueno. Todos sentimos eso por nuestros hijos. Pero hermanos, no podemos ser desenfocados. No podemos ser desenfocados. Mire, si usted hace a sus hijos, escúcheme muy bien esto, escuche lo que le voy a decir. Si usted hace a sus hijos o a su esposo o a su esposa un ídolo, Dios va a destruir ese ídolo. Escuche y ojalá lo note. Si usted hace a alguien, a sus hijos o a su esposo, un ídolo, Dios destruirá los ídolos, porque el único Dios verdadero es ¿quién? Él. ¿Y qué pasó con los ídolos de las naciones en el Antiguo Testamento? Dios los destruyó. Miren que lo que les estaba diciendo al comienzo es una advertencia. Esto es una voz profética, y yo no soy profeta, pero cada vez que predicamos la palabra estamos profetizando. Y hermanos, créanme, y esto lo aplico para mí. Yo siempre les digo, yo no vengo aquí delante de ustedes a decir, no, es que yo ya superé eso. Yo todos los días tengo que cuidar mi vida, porque esto me puede pasar a mí también. Claro que sí, y necesito que ustedes oren por mí, por mi familia también, hermanos. Pero amados hermanos, ese amor desenfocado hace que las personas amen más a sus hijos o a sus familias que a Dios. ¿Y en qué se manifiesta? Porque si a uno yo le digo, mire hermano, usted ha hecho de su hijo un ídolo, y la gente sabe qué imagen mental le viene. No, pastor, yo no tengo mis hijos no son ídolos. Ellos piensan que es que sus hijos son ídolos si les tuvieran un altar con velas y ellos se postraron delante de ellos a adorarlos. No, mire, se ven detalles. Hace años hubo un hombre que me dijo lo siguiente, hace años, esa persona ya no está en la iglesia. Me dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos. Me dijo, el domingo yo no voy a la iglesia porque es el día de mi familia. ¿Te lo repito? Me dijo, el domingo yo no voy a la iglesia porque es el día de mi familia. Y de hecho él venía como con ínfulas de espiritualidad o grandeza, no sé, tal vez era así. Eso es idolatría, ¿sí o no? ¿Sí o no? Otro dijo alguna vez, no voy a la iglesia porque mi familia se pone brava, se molesta. ¿Qué dijo Jesús? A ver, ponga el dedo allí, yo quiero que usted la lea usted. Mateo 10:37. Ponga el dedito allí en 1 Samuel, porque ahí seguimos, y vaya a Mateo 10:37 y 38. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, listo, van a leerlo ustedes. 10:37 al 38 Mateo. Léanlo ahora. ¿Ustedes creen las palabras de Jesús? ¿Sí o no? A ver, bueno, se los voy a preguntar bien porque creo que no me entendieron. ¿Ustedes creen que lo que Jesús dijo siempre es verdad? ¿O usted cree que Jesús usaba como una retórica engañosa? Sí, como que nos decía algo, pero como que no lo quería decir. ¿O Jesús aquí está hablando literalmente? ¿Ustedes creen que esto es literal o es figurado? Es literal. Claro, vuelvo y les repito, nadie puede excusarse en abandonar su familia por amor a Dios. Pues quien abandona su familia no ama a Dios. Pero me refiero a que si anteponen su familia a Dios en cualquier detalle, ya tenemos problemas. Mire, en estos días volví a leer, leí un librito que le compré a mis hijos y que está pendiente que ellos lo lean. Me lo leí primero yo, que es El progreso del peregrino. ¿Sí lo han puesto? El progreso del peregrino, pónganse a leer a sus hijos, es un clásico. Y hay uno que viene ilustrado, lo venden en CLC. Yo no trabajo con CLC, no les digo para que no crean que...
o en palabra inspirada, que es en internet. El progreso del peregrino. ¿Saben qué noté después de haberlo leído? Que el hombre llegó, el peregrino llegó al cielo sin su esposa y sin sus hijos. ¿Se acuerdan? ¿Han visto ese detalle? Y uno dice, ¿cómo así? ¿Saben que yo lo estaba leyendo? No lo había leído antes, había leído partes, pero nunca completo. ¿Saben qué está esperando yo a lo largo de todo el libro? Que en algún momento salieran la esposa y los hijos detrás de él. Ven, ven, vamos para el cielo. Nunca aparecieron. De hecho, la esposa y los hijos trataron de impedir que Peregrino caminara hacia el cielo. Y en un momento dado él tuvo que dejarlos atrás. Y suena duro, ¿no? Hermanos, yo quiero que vayamos al cielo con nuestras familias. Pero si ellas son un estorbo, vamos a amarlas y hacer todo por ellas en esta vida. Pero no vamos a parar de amar ni de servir a Jesús por ellos. ¿Está usted de acuerdo con la palabra de Dios o no? ¿Amén o no? Si fueran pentecostales le diría, levante la mano y dígame. Pero ¿sabe una cosa? Sí, hermanos. Ahora, eso se dice fácil. Se dice facilito. Hay que morir cada día. Y hay que tener una vida sólida devocional para que estas cosas sucedan. Pero hermano, nuestra esperanza no es que nuestra familia se va a perder. Nuestra esperanza es que nuestra familia se va a salvar si hacemos lo que nos corresponde. Y Dios en su gracia así lo quiere. Hermanos, el primer pecado de Elí, él honró más a sus hijos que a Dios. El segundo pecado de Elí está en el versículo 13 del capítulo 3. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 13. Segunda de Samuel 3, 13. ¿Lo tienen mis hermanos? A ver, ¿por qué no lo leen? Léanlo ahora, hermanos. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él ¿qué? No los ha estorbado. Escuche, el segundo pecado de Elí fue que él no estorbó el pecado de sus hijos. Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Él fue permisivo. No actuó conforme a la gravedad del pecado de sus hijos. Y hay gente que todo le parece una exageración, ¿no es cierto? A ver, yo quiero aclarar. Yo sé que hay gente, hermanos, a veces que son bien intencionados, pero son bien intensos y ya se vuelve una cosa hasta legalista el asunto de que no quieren que sus hijos ni vean, ni toquen, ni miren, ni respiren. Claro, no estoy refiriéndome a eso. Pero hay cosas que realmente son delicadas cuando uno empieza a verlas en su familia y hay mucha gente que las minimiza. ¿Y qué pasa con los hijos que no son creyentes? ¿Qué es lo que hacen siempre ellos? Mi mamá sí exagera. ¿Qué tiene de malo que yo me vaya a vivir con mi novia así si es que eso es lo que está de moda? Mi mamá sí exagera. ¿Es exageración? Ahora, ¿usted va a seguir la corriente de sus hijos o se va a dejar manipular por ellos? No. Y esto pasó con Elí, mire, dice, él fue permisivo, él no estorbó el pecado de sus hijos, no actuó conforme veía la gravedad del pecado de sus hijos, hasta que ellos hicieron algo digno de muerte. ¿Saben qué fue lo que? Mire, esto fue degenerativo, ellos cogían los sacrificios. Yo noto algo, no sé, yo lo noto en mi estudio personal, y es que yo veo que Dios fue paciente con ellos. Hermanos, un hombre va llevando el arca de Dios de una ciudad al templo. ¿Sí? Que eso lo vivimos en la palabra. El arca se va a caer, él pone la mano porque no quería que el arca se cayera. ¿Y qué hizo Dios? Lo mató de una. Y estos hombres abusaban de mujeres, blasfemaban, no habían blasfemado todavía, digamos, o bueno, estaban blasfemando el nombre, pero tomaban de las ofrendas y ofendían el culto a Dios, no conocían a Dios y Dios todavía no había actuado en contra de ellos. O sea, yo noto en mi estudio personal que hubo paciencia de parte del Señor. No se arrepintieron. Cuando llegó el momento en que ya no había vuelta de hoja. Porque ya Dios los juzgó. Hicieron algo digno de muerte. ¿Saben cuál era la pena por haber blasfemado el nombre de Dios? ¿Saben cuál era? La muerte.
¿Saben qué es lo que le está diciendo más palabras menos el Señor aquí? Le está diciendo, ellos blasfemaron mi nombre y Elí no tomó cartas en el asunto para haber matado a sus hijos. Delicado. Porque es que recuerde que Elí era el sacerdote, era el juez, el que mandaba en el pueblo. Él tenía que haber cogido, como a los hijos de cualquiera que blasfemaban el nombre de Dios, tenían que haberlo cogido, sacado fuera de la ciudad y haberlo apedreado. Pero él no hizo nada. Claro, es una decisión muy dura, pero él tenía que honrar más a Dios que a sus hijos. Y él, de una u otra manera, permitió que sus hijos llegaran a ese punto de putrefacción. Tal vez si Elí hubiera cortado las cosas cuando ellos eran pequeños, tal vez cuando empezó a ver, y hablo de una manera figurada, que sus hijos no respetaban a Dios en el templo. Tal vez si él hubiera tenido en cuenta cuando estos muchachos parecían tan coquetos con las muchachas que estaban a la puerta del tabernáculo. Tal vez si él no decía, son cosas de muchachos. Y tal vez si él hubiera corregido a tiempo, no hubiera llegado al punto donde sus hijos fueran dignos de ¿qué? De muerte. Y claro, él le llamó la atención, pero le llamó la atención demasiado tarde. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículos 22 al 26. ¿Lo tienen, hermanos? 2, 22 al 26. ¿Lo tienen? Y léanlo ustedes. 2, 22 al 26. Listo. Léanlo ahora, hermanos. Ya, hasta ahí, ¿no? Mire lo que dice. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque Jehová había ¿qué? Llegó un punto donde estos jóvenes estaban tan mal que ya Dios dijo, van a morir. Lo decretó. Y ya no había vuelta de hoja. Era lo que le había dicho a Elí. Blasfemaron mi nombre y tú no hiciste nada. Si estamos entendiendo lo delicado que es ser padre. Ser padre no es comprar pañales. Bueno, sí tiene que comprarlo, ¿no? Ser padre no es mandar hijos al colegio. Pues eso también hay que hacerlo. Ser padre no es tomarse selfies. Aunque si quiere, tómeselas. No hay nada malo en eso. Bueno, algunos sí, pero bueno. Hermanos, ser padre es ser responsable por una familia que Dios nos ha entregado. Yo espero que esto remueva su conciencia. Mire, todo tuvo un comienzo. Nadie empieza matando a una persona, empieza odiándola. Seguramente los hijos de Elí comenzaron con pequeños detalles y el papá nunca los corrigió. Y llegaron al punto donde ellos tuvieron que morir. Tercero, veamos entonces cuáles son las consecuencias del pecado de Elí y sus hijos. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Elí y de sus hijos? ¿Lo tienen, hermanos? Yo quiero que ustedes lean del 27 al 36. Están leyendo mucho, pero recuerden que esto es una iglesia bíblica y aquí usamos la palabra. Fue un hombre de Dios, un profeta Elí. Mire lo que le dijo, 27 al 36. Por favor, léanlo ahora ustedes.
y el brazo de la... Que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos. Ofni y Finees, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. El que hubiera quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo juicio, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Ay, qué triste cuando las personas piensan que esto es un juego. Hay personas que a veces en esta vida no reciben, o no parece que recibieran las retribuciones debidas a su extravío, ¿no? Como dice también la Biblia. Pero lo que tenemos que tener presente es que todos vamos a pasar una eternidad en algún lado. Y los pecados que aparentemente en esta tierra no sean juzgados, serán juzgados eternamente por Dios y severamente por Dios en el infierno. Miren, dos consecuencias rápidas que pasaron en la casa de Elí, por ser Elí un padre descuidado. Como yo les decía al principio, tal vez Elí no fue un mal hombre. Tal vez fue un buen sacerdote en algunos sentidos, tal vez. Pero Elí fue un padre descuidado y por eso recibió todo el juicio de Dios. Miren, las bendiciones que Dios había concedido a Elí y a su descendencia fueron quitadas. Ellos tenían el privilegio de ser sacerdotes de Israel, pero fue cortada su línea, su herencia. Y de ahí en adelante, y lo vemos a lo largo del transcurso del Antiguo Testamento, todos los descendientes de la casa de Elí fueron quitados del sacerdocio. Eso quiere decir que la ruina vino sobre ellos. Y la segunda consecuencia es que sus dos hijos, Ofni y Finees, así como Elí mismo, murieron el mismo día. Incluso su nuera dando a luz. Si usted leyera lo que pasó con estas personas, es que eran tan extraviados que un día salieron a la batalla contra los filisteos. El arca de Dios era algo sagrado que no se podía coger de cualquier manera. Y estos benditos, por ser tan extraviados, cogieron el arca de Dios como un amuleto. Cuando los filisteos les ganaron una batalla, ellos dijeron, y se los digo en palabras del siglo XXI, usted lo puede leer allí en los primeros capítulos, en los primeros 4 capítulos de 1 Samuel, ellos dijeron, con que los filisteos nos ganaron, espérese y verá, les vamos a traer el arca de Dios y con ella vamos a vencer a los filisteos. Y resulta que como Dios no se deja manipular, ellos llevaron el arca y dijeron, esta arca, en cuya presencia no puede ver nadie, y la llevamos al campo de batalla, Dios va a entregarnos a los filisteos. Y Dios no se deja manipular. ¿Y qué pasó? Los filisteos no solo los vencieron, sino que se robaron el arca. ¿Y quiénes eran los que llevaban el arca allá al campo de batalla? Porque estoy aquí, no queda grabado. ¿Quiénes eran los que llevaban el arca al campo de batalla? Pues estos dos genios, Ofni y Finees, que como no sabían nada de Dios, en vez de ser sacerdotes, y si le hubieran dicho, vamos a llevar el arca para el campo de batalla, ellos hubieran dicho, no. El arca no se puede mover del tabernáculo. Olvídese. Y hasta haber puesto su vida, como le hicieron sacerdotes, digamos, en el caso de Saúl. ¿Se acuerda que Saúl mató a unos sacerdotes porque impidieron que él hiciera lo que quería? Ellos deberían haber dicho, no. ¿Y qué hicieron estos? Allá se fueron. ¿Y qué pasó? Los dos se murieron el mismo día en el campo de batalla. Los filisteos los mataron. Y lo que la palabra de Dios dijo se cumplió. Pero no solo eso. Elí ya era un hombre viejo. Y cuando le llevaron la noticia de que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos, dice que él se fue para atrás por la impresión que le dio eso y se desnucó y murió. Y no solo eso, sino que la esposa de uno de estos dos señores, cuando escuchó que a su marido lo habían matado y que su suegro había muerto y que el arca de Dios había sido capturada, empezó a dar a luz prematuramente y murió. ¿Y saben cómo se llamó el hijo de ella? Icabod, que quiere decir la gloria ha sido traspasada. Ese niño tuvo que vivir toda la vida con ese lastre
de ese nombre, Icabod, la gloria fue traspasada. Hermano, usted no sabe hasta dónde lo puede llevar a usted y a su familia su descuido, su pereza, su negligencia y sus excusas tontas. Vienes a Cristo, hay gracia, pero esto no es un juego. No es un juego. Hermanos, yo tengo que hablar desde la gracia. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te está reprendiendo hoy con su palabra. Si no atiendes, si eres hijo de Dios, Dios te reprenderá de otra manera, pero te tendrá que hacer entender que tú tienes que obedecerlo a Él. Si no eres hijo de Dios, todo lo que yo te diga va a ser en vano, porque tu corazón duro nunca va a querer velar por los tuyos, espiritualmente hablando. Hermanos, yo quiero finalizar con algo, y es unos minutos más que les pido, porque no puedo dejar esta enseñanza recortada. ¿Hasta dónde somos responsables del pecado de los nuestros? Es que eso también es importante aclararlo. ¿Hasta dónde somos responsables del pecado de los nuestros? Es algo que quiero aclarar. Primero que todo tenemos que entender que cada quien es responsable de sus propios pecados ante Dios. Y no puede excusarse en otros por lo que cometió. Lo aclaro ¿por qué? Porque usted sabe que hay doctrinas escapistas, ¿no? Las maldiciones generacionales, digamos, ¿no? Resulta que ya la culpa no es suya, sino fue culpa de su abuelo, de su papá, de su tío y de toda su familia que pecó, y por eso usted está llevando las consecuencias. Bueno, eso es una vil mentira. Cada quien lleva la responsabilidad de su propio pecado. Así que si hay un hijo acá que diga, es que yo soy marihuanero porque mi papá no me cuidó, pues déjeme decirle que su papá terrible lo que hizo y él rendirá cuentas ante Dios, pero lo que usted está haciendo es responsabilidad suya y solo suya ante Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así que nadie puede excusarse en que le hicieron o no le hicieron para justificar su pecado. O sea, no hay excusa frente al pecado. Frente al pecado lo único que nos limpia es la sangre de Jesucristo y el arrepentimiento verdadero en Él. Ahora bien, aún en el Antiguo Testamento se juzga severamente a los hijos rebeldes, aunque no a sus padres si estos hicieron lo correcto. Porque yo creo que usted entienda que usted tiene una responsabilidad muy grande y es la de ser ejemplo, orar, ser diligente con sus hijos, pero que también nosotros tenemos que entender que nuestra responsabilidad, aunque es muy grande, es limitada también con nuestros hijos. Mire, les voy a leer un pasaje en Deuteronomio 21, 18, no lo busquen, yo se lo leo para que ustedes vean esto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, dice la palabra, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo contumaz es y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Sí ves que esa es la ley que de Elí debió haber cumplido? ¿Sí lo notan? Eso se ha escrito siglos antes. Y mira lo que dice acá. Si los padres hacen lo correcto y lo llevan, en el sentido de que ellos lo corrigieron, pero él no quiere corregirse, entonces la responsabilidad solo la lleva el muchacho, no la llevan sus padres. Eso para que lo entendamos. Porque, hermano, yo he conocido hasta hijos de hombres de Dios, que uno sabe que son personas que realmente son fieles al Señor y que hicieron todo lo que les correspondía hacer frente a sus hijos, y aún esos hijos son perdidos. Así que entiéndame que la responsabilidad de los padres es muy grande, la responsabilidad de los esposos es muy grande, pero es limitada. Sin embargo, hay que tener cuidado porque usted no le puede estar lavando las manos. La mayoría de personas no hacen lo que le corresponde. Los padres cristianos tenemos el mandamiento de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, de acuerdo a Efesios 6:4. ¿Qué debe ser usted? Usted debe ser absolutamente diligente y constante en brindar enseñanza, ejemplo, oración y corrección en la palabra a los suyos. Eso incluye a sus hijos, pero también incluye a su esposo, su esposa, en amor. Así que usted tiene que ser diligente, esa es la palabra clave. Lo aprendimos esta mañana en la devoción familiar, en la adoración en el hogar. Hermanos, mire, yo creo que el punto es este. ¿Hasta dónde yo puedo descansar de saber que hice todo lo que me correspondía frente a mis hijos? ¿Cuándo yo puedo descansar en eso? Y yo tomo el ejemplo de Pablo. Pablo en Hechos 20, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, les dijo lo siguiente, y se los voy a leer.
Hechos 20:26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, yo me despido de ustedes, estuve unos años con ustedes, me voy de aquí tranquilo, sé que soy limpio de la sangre de todos. ¿Qué está diciendo Pablo? Si sus almas se condenan, no soy responsable por ello. ¿Por qué? Porque yo hice todo lo que tenía que hacer. Lo digo en palabras mías, ¿sí? Él dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les enseñó todo lo que tenían que saber. Eso es una labor muy grande. Lo que Pablo hizo fue muy grande. Les enseñó todo lo que ellos tenían que saber. Así que dijo, ya mi responsabilidad ha cesado con ustedes. Me voy, pero ustedes son responsables por su alma. Llegará un día en que nosotros tengamos que decir eso de nuestros hijos. ¿Tú lo puedes decir? Tú has sido un padre que ha dado la batalla por la enseñanza y el ejemplo a tus hijos. Has orado cada día con el corazón y derramado tu corazón por la salvación de tus hijos, y lo harás hasta cuando los veas salvados o hasta cuando tu vida cese de ser en esta tierra. ¿Eres diligente o eres negligente? Mira el juicio que Dios envió sobre la casa de Elí. No solo por el pecado de sus hijos, sino el pecado de su padre. Y miren que también aquí incluye a las mujeres, porque es que yo me preguntaba estudiando esto y dije, ¿dónde está la mamá de ellos? No aparece por ningún lado. Y yo decía, bueno, yo no puedo acusar a la señora. Pero ¿saben una cosa? Es cierto. No sabemos dónde está la mamá de los hijos de Elí, pero sí sabemos algo, que la mamá de los hijos de Elí tampoco hizo una diferencia para ellos. Si el padre era malo o el padre era descuidado, la madre tiene el deber de dar la pela por sus hijos. Hermanos, es una batalla. No te estoy diciendo que es fácil. Formar hijos en el Señor y ser ejemplo de ellos no es fácil. Y seguramente no es fácil también porque tú has enredado la pita, porque tú no has empezado en el momento en que debías empezar a enseñarle, porque tú te has descuidado. Entonces tienes que saber qué hay que hacer primero: arrepentirte con lágrimas delante del Señor y pedirle perdón porque has pecado delante de Él. Y también tienes que confiar en la gracia de Jesucristo, que es abundante para aquellos que confían en Él. El Señor no te ha desechado, hermano. Si yo te estoy hablando esto esta mañana, es porque Dios quiere que hagas esto, porque Dios te ama. Y esto no solamente es para los hogares papá, mamá, hijos. Si tú vives con tu papá, con tu mamá solamente, si eres una pareja joven y no tienes hijos, si eres una mamá soltera que cría hijos, para todos es esta gran verdad. También eres responsable. Los hombres somos responsables por nuestras esposas también. Sí, es una responsabilidad limitada, pero también lo es. Si tu esposa peca y tú no la corriges, eres responsable ante Dios por ello. Y si tu esposo peca y tú con amor, no con autoridad usurpada y poniéndote por encima de él, no, pero si tú no le dices las cosas y lo haces con el corazón y oras por él y se las repites, tú serás responsable ante Dios. Y si tú permites que tus hijos que viven bajo tu techo todavía hagan lo que les parezca, cuando hablamos de cosas pecaminosas, no estoy hablando de todo, porque pueden haber cosas que no necesariamente sean malas que ellos hagan, aunque sabemos que el que no es creyente, pues todo de una u otra manera es pecaminoso, pero entiéndame, aquellas cosas inmorales, aquellas cosas pecaminosas, aquellas cosas que atentan contra el Señor, contra la honra del Señor, y tú no haces nada, eres responsable. Hermanos, la salvación es del Señor. Quiero que entiendan esto. Nadie puede salvar a sus hijos, pero todos podemos hacer todo lo que esté a nuestra mano con diligencia para que Dios salve a nuestros hijos. ¿Sí me hago entender? Hermano, es que nosotros no morimos por ellos en la cruz, pero Dios, que es soberano, salva. Yo le decía esta semana, hablaba con mi esposa sobre eso y le decía, miren, aunque no hay una doctrina que nos diga que las familias cristianas enteras se van a salvar, sí hay indicios de que Dios le gusta salvar familias, digámoslo así. Pero eso no es una garantía, digo yo, es un indicio. Digamos, los hijos de Noé, Dios podría haber salvado. El que halló gracia ante los ojos de Dios, ¿quién fue? Noé. Pero con Noé se fue la esposa.
Y con Noé se fueron los hijos y hasta las nueras. Y fueron salvados, ¿no? Mire los hijos del carcelero. No dice que sea una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, amigo, eso no es una promesa. No. Pero es una afirmación. Y saben que si usted sigue leyendo, ellos ve que sí pasó. Dice que Pablo después les predicó a la familia y la familia también creyó. Y todos se bautizaron. Pero es que allí nos está diciendo la palabra, tenemos que ser diligentes. Hermanos, no podemos equivocadamente forzar a nuestros hijos a ser hipócritas. Es que es algo también yo quiero decir a la iglesia. Saben que yo crecí en la iglesia cristiana y me di cuenta que a veces hay hijos de pastores especialmente o de creyentes que terminan siendo unos grandes hipócritas porque a la misma iglesia a veces también los forza a eso. Los hijos de un pastor no son pastorcitos. Y los hijos de un diácono no son diaconcitos tampoco, ¿no? Y los hijos de un creyente tampoco son creyentes por naturaleza. Pueden serlo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que alcahueteemos todo el mal que puedan hacer? No. Pero le exigimos a los padres que les den ejemplo. Si un pastor no le da ejemplo a su familia, él debe dejar de ser pastor. Eso es lo que dice la palabra. Pero si un hombre de Dios hace todo lo que esté a su mano y la iglesia reconoce que es un buen ejemplo para su familia, y aún así, al crecer, alguno de sus hijos no es creyente, sus hijos no son creyentes, tenemos que reconocer que no fue responsabilidad de él, sino ha sido que ellos no han querido creer. ¿Sí me hago entender? Y lo mismo usted tiene que hacer con sus hijos. No les podemos hacer daño a nuestros hijos con la fe, ¿saben? ¿Cómo se puede hacer daño a los hijos con la fe? Incitándolos a que sean hipócritas. Hermanos, mire, regálame 5 minutos, pero es que eso es importante. Y hace como 3 semanas no hablo, hermano. Así que estoy aprovechando. Hermanos, algunos engañan a sus hijos presentándoles un evangelio liviano. Hijo, tú eres un hijo de Dios y eres un ungido porque eres hijo de los ungidos. Y yo soy cristiano y aquí en esta casa mire cómo la danzamos al Señor. Los estás perdiendo. El evangelio no es un desorden, el evangelio no es una cosa... Mira, el evangelio no es fácil de creer, tiene que ser un milagro. ¿Sí? Otros, ¿saben qué hacen? Les muestran solo condenación y no gracia. Algunos viven, y esto es el infierno, y esto es malo, y esto es pecado, y todo. Claro, hay que mostrarle a nuestros hijos con amor, mire, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, todo esto es pecado. Pero también tenemos que mostrarle la gracia de Dios en Cristo. Porque es que el evangelio no es solo predicar condenación, el evangelio es predicar la condenación, pero también la salvación que hay en ¿quién? En Jesucristo. Así que no es solamente... Otros llenan a sus hijos de reglas, ¿no? Mire, yo crecí, gracias a Dios la iglesia donde yo crecí, pues no eran así al principio legalistas, pero había algo de legalismo. Y conocíamos otras iglesias que eran legalistas. Y conocíamos papás que, digamos, decían a las hijas no podían ponerse sino falda. No podían usar pantalón. Y un día el pastor de una iglesia de estas, no donde yo estaba, sino en otra, me decían que las vio en pantalón y las puso en disciplina. O sea, eso es una locura. Porque lo llenan de reglas. Y aquí no se puede ver televisión. Escúcheme, mérmele a televisión, hermano. Mérmele a internet. Ponga reglas en su casa respecto a qué se ve y qué no se ve. Hágalo. Sus hijos no tienen que ir a un burdel para ver mujeres desnudas. Eso está a un clic de distancia. Usted tiene que poner orden y poner filtros. Y usted tiene que hacer exigencias en su casa. Esa es la tecnología que nos tocó a nosotros. Buena en parte, pero también muy mala en otra parte. Así que escúcheme. Algunos lo llenan de... ¿Qué pasa con esos jóvenes? Pues les enseñaron que el evangelio es ser una cantidad de reglas legalistas. Y cuando llega el día en que se van de la casa, viven perdidos porque están cansados de esas reglas. Eso no es el evangelio lo que se les enseñó. El evangelio no es legalismo. Otra. Algunos presionan a sus hijos o los disfrazan como creyentes. Miren, algo que no debe hacer nunca una iglesia. Y se los digo porque yo estaré aquí hasta cuando Dios quiera. Y si algún día yo ya no estoy... Y habrán otros pastores, claro que sí. La iglesia tiene que tener algo claro. ¿Saben una cosa? Los hijos de los pastores no son pastores. Son pastores si Dios los llama al pastorado. Pero si no los llama al pastorado, que sean creyentes es más que suficiente. Que sean creyentes es maravilloso. Porque el llamado al pastorado lo hace soberanamente ¿quién? Cristo.
Pueden haber hijos de pastores que sean llamados al pastorado y otros no. Y a veces las iglesias creen que los hijos de los pastores tienen que ser pastores y tienen que hablar como pastores. Y les ponen esa carga a esos muchachos y los terminan llevándolos ¿a qué? A la hipocresía. Por eso a veces también hay unos padres, de supuestos ministros, no sé, que disfrazan a sus hijos de líderes, ¿no? Entonces mi hijo, entonces como es mi hijo, entonces va a empezar carrera en el pastorado. Entonces comienza como líder de jóvenes. Y después va a ascender. Hermanos, escúcheme, eso es basura. Y en una iglesia bíblica eso no se debe permitir. Si la iglesia reconoce el ministerio de una persona, sea hijo de pastor o no sea hijo de pastor, la iglesia lo reconoce, la iglesia debe respaldar ese ministerio. Pero si no lo reconoce la iglesia no debe respaldarlo. Y el que impone pastores no es un pastor, es la iglesia la que acepta el pastor. El pastor nomina a los que son candidatos a pastor. Puede hacerlo, porque él conoce la iglesia. Pero es la iglesia la que dice sí, o la iglesia la que dice no. ¿Sí me hago entender? Uno de esos niños predicadores, ¿no? Hermanos, eso es una burla. Déjenlos ser niños. Déjenlos ser niños. Eso es una explotación. Ay, pero es que Dios lo llamó. Si Dios lo llamó, que sea un buen niño. No es tiempo de ser predicador. La Biblia dice que el que predica tiene que ser, ¿qué? ¿Leyó los requisitos? Primero que todo, una persona madura tiene que ser. Un hombre. Y no cualquier hombre. De hecho, lo llama como ancianos. No porque tengan que ser ancianos en edad. Tienen que ser ancianos ¿en qué? En madurez. Así que un niño no puede ejercer el pastorado. Me disculpan. Si alguno cree eso, tiene un video por ahí. No puede ser. Si es que uno puede ser hasta viejo y todavía se considera inmaduro frente a la gran labor que es el pastorado. Es que pararte detrás de un púlpito no es hacer payasadas, hermano. Pararse detrás de un púlpito es algo muy serio. Hermanos, termino. No debemos hacer estas cosas, pero sí debemos con mucho amor enfocar toda nuestra crianza en su formación cristiana. Toda nuestra formación a nuestros hijos es cristiana. ¿Basada en qué? En la palabra. Corregimos a nuestros hijos basados en la palabra. Los instruimos basados en la palabra. Los amamos basados en la palabra. Todo basado en la palabra para que la gracia de Dios fluya y quiera el Señor nuestros hijos sean salvados. Hermanos, su hogar existe para glorificar a Dios. Le pregunto, ¿Cristo es su Señor y su Salvador? Si Cristo no es su Señor y su Salvador, usted puede luchar todo lo que quiera y no va a pasar nada en su casa. Porque le falta ¿qué? Lo más importante, la gracia y el Espíritu Santo en su vida. Hermanos, Cristo tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Porque es que la labor de los hogares es glorificar ¿a quién? A Cristo. Y si Cristo no es conocido en ese hogar, ¿cómo pueden glorificarlo? Así que si usted lo que está buscando es tener un hogar moral y que usted pueda estar tranquilo, entonces no está buscando la gloria de Cristo. Usted debe buscar que Cristo sea glorificado por usted y por los suyos en su casa. Ese es el propósito que nosotros tenemos. Hermano, ahora, yo sé que muchos, y lo digo yo también, hermano, yo todo esto que enseño yo me he confrontado con ello. Es que yo no vengo aquí con sobradez, aunque yo sé que a veces hablo claro y fuerte, porque quiero que entiendan. Pero quiero que sepan que yo no hablo con sobradez jamás. Todo lo que uno aprende en la palabra, a uno primero lo golpea. Porque uno reconoce que a uno también le falta. Y que yo tengo que ser un mejor padre. Incluso tengo que ser mejor padre que pastor. Así que, hermanos, todos debemos arrepentirnos. Con sinceridad. Pero si tú te arrepientes, no vas a volver al mismo pecado. A partir de hoy, a partir de mañana. Yo el único día que no hago devocional es el domingo, porque el domingo venimos a la iglesia. Pero procuro que todos los días hagamos devocional. Y a veces, bueno, alguna vez por alguna situación no se hace. Lamento eso, pero habitualmente queremos que se haga, siempre. Entonces, hermanos, yo les digo que es tiempo de corregir, de arrepentirnos. Mire, hay tiempo. ¿Sabe que todavía sus hijos no han llegado al grado de omnífines? Todavía usted no es Elí. Ni espero que jamás sea Elí o Elisa, no sé cómo decirlo si usted es mujer. No ha llegado el tiempo. Hoy se lo dice el Señor. Yo creo que ustedes no van a llegar a ese punto. Y que algún día podrán decir como la mamá de Spurgeon. ¿Sabe qué dijo la mamá de Spurgeon?
Mire, la mamá de Spurgeon, y me parece notable que era ella la que les enseñaba, no sé si su papá lo hizo, creo que su papá lo hizo porque él era hijo de ministro, ¿no? Y eran hombres santos. Su papá también le enseñaba a sus hijos, claro que le enseñaba, pero también la mamá les enseñaba, es que eso, no, mi hijo tiene mucha Biblia, que descanse, no importa, no es que tampoco los satures, no es que no salgan a un parque, no es que vayan a ver una película, claro, eso está bien, pero me refiero a que hay que también, todo tiene su tiempo, y hay que tener tiempo ¿para qué? Para la devoción familiar. Y la mamá de Spurgeon les enseñaba. Y dice Spurgeon en uno de sus escritos que hubo una oración que hizo su mamá que lo impresionó toda la vida. O sea, lo marcó de por vida. Una oración que hizo su mamá delante de él y de sus hermanos cuando eran pequeños. Y él nunca se olvidó de esa oración. ¿Y cuál fue la oración de su madre? Se la leo. Escuche. La mamá de Spurgeon dijo lo siguiente. Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan, y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio. Si no se aferran a Cristo, eso pasará con ellos. Hermanos, dice Spurgeon que esa idea la tuvo siempre en la cabeza. Digo, si yo no sigo a Cristo, mi propia mamá servirá como testigo contra mí. Y ella se parará ante el trono de Cristo y dirá, Señor, yo a este niño le enseñé la palabra y le fui ejemplo. Y lo llevé a la iglesia. Y él nunca quiso seguirte. Y dice que eso lo aterró tanto, que digo yo, sí, sigo adelante para seguir. Ahora, ¿tú puedes decir eso? O tus hijos algún día se levantarán y dirán, mi madre y mi padre eran hipócritas. Tenían la devoción en último lugar. Y si se podía, se iba a la iglesia. ¿Será que tus hijos servirán como testigos tuyos en contra de tuyo el día del juicio? Hermanos, hoy hay gracia. Hoy hay gracia. Hoy ve a tu casa, almuerza con tus hijos, disfrútalos, acarícialos. Y empieza esta semana a tener una vida devocional con ellos. Pero mis hijos no quieren escuchar. Hermanos, no es fácil, no importa. ¡Qué gran reto! ¡Qué lindo reto te ha dado el Señor! Que tus hijos no quieren escuchar. Porque te va a dar gracia y te va a animar a que ores más para buscar la manera en que les puedas compartir el Evangelio siempre. ¡Qué bueno es el Señor! Pero no te excuses más. Recuerda a Eli y recuerda a los hijos de Eli. Recuerda a Eli y recuerda a los hijos de Eli. Y también recuerda lo que Cristo ha hecho por ti.